Hola, mi nombre es Carlos González, soy estudiante de segundo año de medicina y voy a hablarles sobre las quemaduras. Pero antes me gustaría hablar sobre la piel. La piel se le considera que es el órgano más extenso del cuerpo humano. Forma parte del sistema tegumentario y se define como el epitelio de revestimiento que cubre de forma externa al organismo, separándolo y protegiéndolo del medio externo. Aproximadamente en un adulto promedio, la piel tiene un peso de 4 kilogramos, una extensión de 2 metros cuadrados y un grosor que varía entre 2 a 4 milímetros de acuerdo a la zona. La piel la podemos dividir en epidermis, dermis e hipodermis. Esta última no se le considera una capa de la piel. Está formada en su mayoría por tejido adiposo y sirve de límite entre la piel y los tejidos internos. La epidermis está conformada por un epitelio estratificado, queratinizado y pavimentoso, en el cual podemos encontrar diferentes células, de las cuales los queratinocitos son las más numerosas, conformando un 90%. También podemos encontrar las células de Langerhans, que tienen una función inmunitaria, los melanocitos, que tienen una acción de pigmentación, y las células de Merkel, que actúan como mecanorreceptores. A su vez, esta capa la podemos dividir en 5 estratos, el cual va desde el más profundo al más superficial. Estos estratos son el basal, el espinoso, el granuloso, el lúcido y la capa córnea. En el estrato basal se van a formar las nuevas células, las cuales van a seguir un proceso de ascenso, en el cual van a ir perdiendo proteínas y a medida que avanzan van a ir muriendo. Por otro lado, en el estrato espinoso se va a conformar de 8 a 5 filas de queratinocitos, los cuales van a estar unidos por proteínas. En el granuloso, los queratinocitos van a estar dispuestos entre 3 a 5 filas, las cuales van a estar aplanadas y van a presentar gránulos en su citoplasma, los cuales van a tener una proteína que le va a empezar a conferir los filamentos de queratina a la célula. Durante esto surge un proceso en el cual se fusiona la membrana plasmática de la célula con la membrana de los gránulos lamerales, formando así una sustancia rica en lípidos que evitará la entrada o salida de agua u otras sustancias ajenas al cuerpo. El estrato lúcido lo vamos a encontrar nada más en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, y va a estar conformada de 3 a 5 filas de queratinocitos. Por último, la capa córnea, que es la más superficial, va a estar conformada por 25 a 30 filas de células muertas queratinizadas. Una célula, para llegar desde el estrato basal a la capa córnea, tiene una duración aproximada de 4 a 6 semanas. La dermis está conformada por tejido conectivo denso e irregular, está vascularizada y podemos encontrar estructuras como nervios, glándulas, entre otros. Se divide en 2 estratos, uno superficial y uno profundo. El superficial conforma la quinta parte y el profundo es el más resistente. Encontramos células inmunitarias de diferentes tipos, pero hablando de células, las más importantes serían los fibroblastos, ya que éstas se encargan de sintetizar matriz extracelular, sustancia fundamental, enzimas, fibras, entre otros. Las quemaduras van a ser en sí lesiones que se van a dar en los tejidos, por causa de un agente externo que va a actuar de forma directa o indirecta, causando desde un eritema hasta la destrucción de la zona afectada. Según la naturaleza del agente, las quemaduras se pueden clasificar en térmicas, radiantes, químicas y eléctricas. Las térmicas se darán por el contacto con fuentes de calor, incluye el contacto directo con el fuego u otros elementos que conduzcan el calor, los cuales se pueden presentar en los 3 estados de la materia. Las radiantes se van a dar por radiaciones, de las cuales la exposición prolongada a los rayos solares es la más común, pero también se puede dar de forma artificial por las lámparas de bronceado, la radioterapia, el láser, entre otros. Las quemaduras químicas se van a dar por sustancias de origen ácido o básico, las cuales van a producir necrosis en los tejidos y su acción va a ser mayor de acuerdo a la exposición. Por último, en las eléctricas se puede llegar a generar un calor de hasta 5000 grados centígrados, y esto es debido a la resistencia de nuestro cuerpo a la corriente eléctrica. Estas lesiones las podemos localizar principalmente en la zona donde la piel entró en contacto con el conductor eléctrico, pudiendo llegar hasta afectar regiones subyacentes. Con su profundidad, las quemaduras se van a clasificar en primero, segundo y tercer grado. Las de primer grado van a afectar la primera capa de la piel y van a tener características clínicas como eritema y dolor al contacto, el cual suele ceder entre los 24 a 48 horas. Es seguida de una pigmentación melánica pasajera y tiende a curar entre los 5 a 10 días en ausencia de complicaciones. No dejan cicatriz ni secuelas. Las de segundo grado van a afectar a la dermis y se van a dividir en superficiales y profundas. Las superficiales se van a presentar como lesiones eritematosas o ampollas, que al romperse van a exponer una dermis exudativa y muy sensible. No presentan cicatrices ni secuelas y tienden a curar entre los 10 a 15 días. Por otro lado tenemos a las profundas. Estas se van a presentar de forma blanquecina y tienen un cierto aspecto a cera. No presentan ampollas, no son exudativas ni están deprimidas. Suelen presentar cicatrices o secuelas y tienden a curar entre los 20 a 40 días.
grado. Las quemaduras de tercer grado también son conocidas como quemaduras subdérmicas, debido a que traspasan a la dermis. Se presentan en forma de escara o placa de color variable, y estas lesiones se observan de forma deprimida, secas e insensibles al tacto. Se pueden observar los vasos dérmicos trombosados y un edema marcado en torno a la lesión. Además, la escara presente se va a oscurecer y a degradar. En estas, la formación de cicatrices es muy tardada, siendo de meses e incluso años. La superficie corporal quemada se calcula a base de porcentaje. Para esto se hace uso de dos métodos, la regla de 9 y la regla de 1. En la regla de 9 se le asigna un porcentaje a diferentes partes del cuerpo, y se llama así porque la mayoría de las partes se representan con un 9% o un múltiplo de 9. El porcentaje de las partes va a variar entre adultos y niños, y esto es debido a que no compartimos las mismas proporciones, y estas van a ir cambiando a medida que el niño crece. En la regla de 9 se va a representar la cabeza y los brazos con un 9%, el torso, dorso y las extremidades inferiores con un 18% y la zona genital con un 1%. En el caso de los niños, la cabeza se va a representar con un 18% y las extremidades inferiores se van a representar entre un 13,5% a un 14%. De acuerdo a esto, se va a representar la zona genital entre un 0% al 1%. Y en el caso de las quemaduras pequeñas o aisladas, se va a hacer uso de la regla de 1 o regla de una mano, ya que la palma del paciente se representa como un 1%. Las alteraciones que causan las quemaduras en los tejidos van a desencadenar una serie de fenómenos que van a afectar principalmente el sistema respiratorio, circulatorio, nervioso, endocrino y renal del organismo. Dichos fenómenos van a estar íntimamente relacionados con la superficie corporal quemada, el agente causal de la quemadura y el tiempo de exposición a esta. Entre estos fenómenos está el aumento de la permeabilidad capilar. Va a ocurrir un paso de plasma, agua y electrolitos desde el espacio intravascular al tejido intersticial, condicionando la aparición de un edema y el desequilibrio electrolítico. Por otro lado, va a haber una mayor evaporación de agua, y esto debido a la pérdida de la barrera cutánea. Esto, junto al edema, puede provocar un shock hipovolémico, lo que va a generar una hipoxia celular y la acumulación del ácido láctico. Al principio va a haber una hemoconcentración, pero luego el paciente puede desarrollar anemia, y esto es debido a una gran hemólisis. Se estima que un 20% de superficie corporal quemada causa una destrucción del 15% de los glóbulos rojos. Por otro lado, va a haber una disminución en el gasto cardíaco, lo que traerá una disminución del volumen de sangre por minuto. Las infecciones se desarrollarán de manera más fácil, y esto es debido a la destrucción tisular, lo que permitirá la entrada de los gérmenes. Por último, los pacientes que han inhalado humo se verá una alteración en cuanto a la función pulmonar y cambios en cuanto al pH, dióxido de carbono y oxígeno arterial. La valoración de la lesión puede decirse que es un tipo de procedimiento diagnóstico en el cual se evalúan diferentes aspectos tanto del paciente como de la lesión, y esto a través de la anamnesis y la exploración física, para determinar así un tratamiento adecuado. La anamnesis tiene que incluir las circunstancias en las cuales se desencadenó la lesión. Estas son el agente causante, la existencia de traumatismos asociados y si el paciente estuvo expuesto a inhalación de humo. Por otro lado, tiene que contar con la información del paciente, y estas son las alergias, el uso de medicamentos, enfermedades subyacentes, de las cuales las de mayor importancia clínica son las pulmonares, cardíacas, renales y las diabetes. También tiene que incluir los hábitos tóxicos del paciente y alteraciones psiquiátricas, ya que las lesiones pueden ser a causa de algún intento de suicidio. La exploración física más que nada se va a centrar en evaluar la quemadura para determinar su gravedad, y esto a base de su profundidad, extensión y la edad del paciente. El tratamiento inicial de quemaduras grandes va a seguir una secuencia de ABC, en donde la atención médica se va a centrar en la vía respiratoria, la respiración y la circulación. La vía respiratoria puede estar obstruida y presentar edema. En estos casos se optará por la intubación. En el caso de la respiración, esta puede verse alterada, presentando signos de cianosis y alteraciones en la conciencia. En esta se hará uso de la oxigenoterapia. Por último, la circulación, se hará uso de la fluidoterapia, y esto a través de un catéter de gran calibre, para de esta forma cumplir rápidamente con los requerimientos de líquidos y electrolitos. Entre las medidas iniciales de la quemadura será separar al paciente del agente causante de la lesión. Luego, esta se limpiará con solución salina y antiséptico jabonoso suave. Y después se podrá hacer uso de compresas estériles para hacer un alivio local, pero nunca usando hielo. Para controlar el dolor en quemaduras pequeñas se podrá hacer uso de paracetamol o metamizol. En el caso de quemaduras más graves se podrá optar por cloruro mórfico o fentanilo. Por otro lado, el uso de antibióticos solo se realiza en pacientes que tengan una patología de base o que el estado de la lesión pueda agravarse hasta el punto de generar una infección. En el caso de quemaduras dérmicas superficiales y extensas, se podrá realizar un desbridamiento de la zona, para posteriormente aplicar una pomada antiséptica o el uso de apósitos biosintéticos,
los cuales son muy buenos ya que facilitan a la cicatrización y disminuyen el dolor. Por otro lado, las quemaduras ubicadas en la cara o los genitales se dejan expuestas con curas periódicas de povidona iodada. En los casos de quemaduras más profundas, articulares, circulantes al cuello, tórax, abdomen y extremidades, se podrán llegar a necesitar escariectomías y hasta autoinjertos de piel. Por su parte, la dieta no se debe olvidar y, de ser necesario, se hará uso de una sonda nasogástrica para cumplir con los requerimientos nutricionales del paciente y, a su vez, evitar afecciones al sistema digestivo. Por último, al paciente se le administrará toxoide tetánico si no ha sido vacunado en los últimos 5 años, y en el caso de los no vacunados se le añadirá gamma globulina antitetánica.